Para mí, el que le da dinero al policía y Javier Duarte son la misma mierda. Es corrupción. Todos queremos saber de los casos famosos. Todos queremos, ay, entrevista al Mocho Orejas, ay, entrevista al Chapo, ay, entrevista a no sé quién. Pero la cárcel está llena de casos que necesitamos conocer. Porque hoy México es como muy individualista. Solamente nos juntamos con desastres naturales, ¿no? Ahí sí, México, mira, se pinta solo. Pero en el día a día hemos normalizado muchísimo la violencia, la corrupción, la impunidad. Pues lo primero que empiezas a ver es lo complicado que está el sistema penitenciario en el país. Y mi papá me dice una cosa y nunca se me olvida, que es, nada más te recuerdo que muerta no sirves de nada. Se metió la delincuencia organizada al hotel de Chihuahua, iban por nosotros, horrible, y nos tuvo que sacar la Policía Federal en la madrugada. Pero cuando me di cuenta, le hablé a mi papá y mi papá me dijo, por favor no me cuelgues el teléfono. Y esas mamadas del color de piel y el color de tus ojos y la sociedad en la que naciste, yo no le entro a eso. Lo que sí le entro es la responsabilidad que tenemos en hacer algo por nuestro país. Y has entrevistado a gente que ha... Sí, bueno, has platicado con gente que ha secuestrado también. Trabajé con 900 secuestradores. Yo ni le entro a esos discursos porque me parece una pendejada. Bienvenidos una vez más a Isabel Lascurain Abre la Caja de... primero quiero agradecerles profundamente desde el fondo del corazón que se suscriban, que comenten, que le den like a los que están suscritos. Gracias, gracias, gracias. Ha crecido muchísimo la comunidad y se los agradezco. Sus comentarios son súper valiosos y que compartan, pues eso me ayuda muchísimo. Se los voy a agradecer siempre. Ahora bien, vamos a entrar en materia con una invitada que es muy chava y me sorprende mucho. Cuando yo la empecé a seguir dije, wow, qué chava tan interesante, siendo tan chava, haciendo tantas cosas. Es activista, es creadora de contenido, es cofundadora de Reinserta. Es una organización que trabaja, por supuesto, en pro de los niños y las niñas adolescentes que han sufrido situaciones de violencia en nuestro país, por supuesto. La revista Time la nombró Next Generation Leader y estoy de acuerdo. Tiene 15 años de experiencia en el área de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, sistemas penitenciarios y derechos de los presidiarios. Ha publicado 5 libros, 2 de ellos en coautoría, entre los que se destaca, por supuesto, No es No. Esa es una gran frase. Y sobre No es No, sobre la violencia sexual de las mujeres en México. Ha obtenido muchísimos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional por su labor humanitaria y altruista. Me siento muy contenta y muy afortunada de que esté aquí hoy acompañándonos en Abre la Caja de Saskia Niño de Rivera. Isabel, qué honor. Bienvenida, bonita. Amo estar aquí y muy agradecida contigo por la invitación. No, gracias a ti. La otra vez, esta es la segunda vez que la otra vez te salió estabas en alguna de estas cosas tuyas que me mandaron decir, no va a poder ir. Y dije, claro, es que esta mujer, ¿en qué momento descansa? ¿En qué momento es mamá? No pasa nada, bonita. ¿Qué fue? Cambiamos de fecha, no pasa nada. Pero lo que te quiero decir es, ¿en qué momento hace tanta cosa esta mujer? Y además es mamá, y además es esposa, y además, pues por lo que veo, nieta, hija. Entonces, me sorprende mucho que eres tan joven y haces tantísimas cosas. Te agradezco de verdad, muchísimo. y haces tantísimas cosas tan bien hechas aparte. Creo que la clave está en tener un buen equipo. Yo tengo un excelente equipo. Gente que me rodea talentosa, gente que me rodea comprometida y amante de México. Y creo que ahí está la daga, en el equipo, porque si aprendes a delegar y aprendes a rodearte de gente... ¿A delegar? Sí, soy una experta delegando. Experta. Y creo que ahí está la clave. Qué padre. Todo lo que haces es interesantísimo, pero quiero conocer un poco de ti. ¿Cómo nace todo esto? Desde chiquita, en el colegio, eras la típica que estabas como en la ayuda a tus compañeros y a las injusticias. Sí. A ver, yo creo que no me corrieron de la escuela porque algo vieron de liderazgo en mí. Porque era burra. O sea, yo me gradué con 7 de prepa. Cada año era así, poner veladoras, cruzar los dedos, lo que se ocupara para ver si se pasaba la materia. Me costó mucho trabajo la escuela.
pero siempre sí muy proactiva, ¿no? Siempre, siempre muy proactiva. Nunca se me va a olvidar la primera vez que dije, ok, esto hay que llevarlo para bien. Fue cuando pusieron en la escuela una serie de reglamentos. ¿En qué escuela? En el Colegio Americano. Ok. Pusieron una serie de reglamentos, entre ellos que si reprobabas una materia ibas para afuera. Y corrieron a una tercera parte de la generación, una cuarta parte de la generación. O sea, y aparte en quinto de prepa. Entonces yo empecé a hacer un movimiento. Así de a las 10:55, todos vestidos de blanco este día, y 10:55 todos se van a parar de su salón. Y nos vamos a ir al campo. Y nos vamos a sentar en el campo hasta tener respuesta de las autoridades. Porque no está bien, esto no está bien. Y sí, y me acuerdo... ¿Y lo lograste? 700 personas. Y ahí te diste cuenta, ahí wow, fue cuando dije, ok, tengo un don. Pues esto hay que llevarlo para el bien, ¿no? Claro, claro. Y tuvo que subir el rector de toda la escuela, Mr. Paul Williams, que ya se murió. ¿Pero cuál era tu exigencia? ¿Que no nos corrieran por reprobar? Habían una serie de reglamentos que pusieron, que ni te los voy a decir porque hoy me suenan estupidísimos. Pero en su momento eran importantes. A ver, cuando estás en la pubertad, cuando estás en muchas cosas, te ofenden muchísimo, ¿no? Hoy que ahora tengo a mi hija en esa escuela, es como un ejemplo tontísimo, uniformes. Cuando estás en preparatoria y tu personalidad tiene que ver mucho con ser cómo te uniforme, arreglas sí. Y así, pues es tu identidad. Eres rockera, eres fresa, eres más emo, eres más, ¿no? Eso se usaba en ese momento, pues que te pongan uniformes, nos quieren hacer iguales a todos, ¿no? Y el americano es laico y apoya las diferentes identidades y etcétera, como quieren. Hoy ruego que pongan uniformes para que yo no tenga que vestir a mi hija todas las mañanas. Correcto. ¿No? Pero por eso no quiero entrar en detalles de las reglas, pero me acuerdo que fue impresionante. Y que como adolescente no te molestaban, como mamá. Sí, les agradecería. Claro, ¿no? exacto. El camión obligatorio, en ese momento empezaban en las escuelas a hacer los camiones, estoy hablando de hace años, y empezaban a hacer los camiones obligatorios por el tema del clima y del bien social y del tráfico y etcétera, el clima, el medio ambiente. Y pues, ¿cómo, no? ¿Por qué nos tenemos que ir en camión? Si nos queremos ir de otra manera, ¿por qué nos queremos ir en camión? Etcétera. Hoy lo entiendo, ¿no? Qué maravilla que el camión va y hay menos tráfico en la calle. Hoy claro. Pero fue bien interesante porque, a ver, no quiero que suene banal, ¿no? Pero fue el poder de la voz, el poder de la organización. De la convocatoria. De la convocatoria y el poder del diálogo. Porque subió el director y coordinamos a voceros que hablaron y que exigimos algunas peticiones y que pudimos platicar nuestras preocupaciones. O sea, fue una cosa como muy bonito. Y hoy que tengo esta fundación que se llama Reinserta, algo que he visto que es muy bonito y que ha hecho que como organización salgamos adelante día a día, mes a mes, año con año, porque tenemos ya casi 11 años que estamos operando, es la capacidad de diálogo en situaciones muy extremas, ¿no? Creo que en México tienes muchas ONGs que son de mucha lucha, pero confundiendo la lucha también a veces con el desmadre. O sea, a ver, ¿cómo hago más pedo, no? Cuando muchas veces estamos dolidos, estamos ante injusticias, estamos en situaciones extremas, pero cómo siempre podemos llegar a entender que el don del diálogo nos va a llevar mucho más lejos, ¿no? Yo lo he visto mucho con el movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? O sea, salimos, pintamos las calles, pintamos los monumentos y donde creamos espacios para dialogar también para poder avanzar. Porque ciertas acciones por sí solas no es suficiente, ¿no? Entonces, sí, eso. Fíjate que sí, cuando tienes esa forma de, ese carácter y pues ese don de convocatoria, ese don de, qué padre que lo pudiste ver y que lo pudiste sacar, y ahí es donde te das cuenta, ok, yo tengo que hacer algo por todo esto. Y sales y estudias, ¿qué carrera estudiaste? Derecho y luego psicología. Es que eso te iba a decir, cuando estudiabas en la prepa, ¿derecho no te fascinaba? Es que no, ni derecho ni psicología.
Hoy prefiero derecho que psicología. Yo estudié psicología por equivocación, pero cuando yo estaba creciendo... ¿Un poco influenciada por tu mamá o no? No, no tanto. La verdad, mi mamá me decía, no estudies psicología. La verdad, yo quería estudiar criminología. Siempre supe que quería dedicarme a temas sí, es de ahí justicia todas esas penal. cosas. Yo veía a Hannibal Lecter, o sea, El silencio de los inocentes de chiquita, y veía a Jodie Foster. En esta escena te acordarás que va ella sola en el elevador con puros hombres entrajeados y está bajando a la prisión que la va a llevar a ese pasillo donde abren la puerta y en esa última celda va a estar Hannibal amarrado con su bozal de rejas. Yo veía esa escena y yo creo que nunca había sentido tanta envidia en mi vida. O sea, yo decía, es que yo quiero ser Jodie Foster. Y entonces me clavé con eso, como qué tengo que hacer para entrar a las cárceles, qué tengo que hacer para estar ante los criminales más maléficos y qué tengo que hacer para entender la mente criminal y desde ahí ayudar. Entonces, más bien... Por eso te confundiste un poco con la psicología, creo yo, ¿no? De decir, para poder entender esto, igual y tengo que estudiar psicología, ¿o no? Es que no es confundirme, es lo que tenía. En México, en el 2006, cuando yo estaba tomando decisiones de carrera, no existía la carrera de criminología desde un enfoque psicosocial. Hoy ya tienes el CLEO, o sea, tienes varias universidades que tienen la licenciatura. Antes tenías una universidad, la Autónoma de Monterrey, que tenía criminalística, no criminología, que hay una diferencia abismal. Ahorita me lo explicas, las diferencias. Claro. Y tenías tipo el INACIPE, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es una gran escuela, pero que únicamente tiene educación avanzada, maestrías, diplomados, etc. Entonces, ahora sí que tachar la palomita de la licenciatura, pues era o derecho o psicología porque no había otras opciones. Era el camino. Era el camino. Claro. Entonces, sí fueron como mis últimas alternativas, o mis únicas alternativas más bien, y con mucho pesar las estudié porque era yo tan mala en la escuela que tenía yo muy poca expectativa en mí misma. Entonces me metí a trabajar y sí te puedo decir que mi gran escuela ha sido el campo. Pero te metiste a trabajar con la policía. Antes a negociaciones de secuestros, antes a una empresa de seguridad. Negociación de secuestros. Ajá. Yo estudiaba en el ITAM y iba a una empresa de seguridad privada que llevaba a cabo manejo de crisis. Principalmente negociación de secuestros, cuando el secuestro estaba... ¿Tenías 17, 18 años? 18. Ok. Y a los 23 entré a la policía, al antisecuestro. ¿Y esto de donde entraste a trabajar, qué aprendiste ahí? Mira, obviamente de trabajar era pasante, ¿no? Pero estaba sentado oyendo y... Claro, sí. Como esponja. Aprendí todo. O sea, aprendí el arte de la negociación. Aprendí... Cuando ves casos aislados es mucho más abrumante que cuando ves la totalidad de algo. Algo que fue muy interesante fue ver los patrones que existen en las negociaciones de secuestro. Tanto quien lleva una negociación como los secuestradores propios, ¿no? O sea, hay porcentajes de lo que se sabe que se va a pagar, hay maneras de llevar a cabo una negociación, hay episodios de silencio, hay episodios violentos dentro de la negociación, pero no es lo mismo verlo en un caso a un poco ya saber lo que va a pasar. No sé cómo explicarte. Entonces, el mantener la cabeza fría, el mantener la cabeza como viendo un panorama mucho más completo. Te voy a dar un ejemplo. Los periodos de silencio, en su momento, eran muy comunes con los secuestradores. Pues es la manera de apretar a la familia. Te dejo de hablar un par de días. A la familia se le cae el mundo entero. Tú ya sabes que los periodos de silencio son normales y que no es que hayan matado a la víctima o que no vayan a volver a hablar o lo que sea, sino que ellos creen que es una manera de apretar a las familias. Y cuando se llevan a cabo los momentos de silencio, o sea, aprendí muchísimo respecto a las negociaciones y aprendí muchísimo respecto a el secuestrador. Lo que más me parecía interesante era como escuchar a los secuestradores. ¿Qué piensa un secuestrador que está en su casa? Bueno, Exacto. ya has entrevistado a gente que ha... Sí, bueno, has platicado con gente que ha secuestrado también. Trabajé con 900 secuestradores. De hecho, entré yo a antisecuestro porque mi sueño era hacer el perfil del secuestrador a nivel nacional. Trabajando en la policía y trabajando en las cárceles, mi chamba era la segregación de secuestradores a nivel nacional. En ese momento había pasado la ley de la segregación de secuestradores, donde los secuestradores dentro de las cárceles tenían que estar en dormitorios especiales separados de la población en general.
una estupidez de ley, pero bueno, en ese momento no sabía yo que estaba tan tonta esa ley, pero me tocó hacer el perfil de secuestradores a nivel nacional, entonces trabajamos con 900 secuestradores y un poco la idea era qué perfil psicométrico tienen, cómo van creciendo en su actividad delictiva, cómo van, cuáles son sus infancias, diferentes cosas. Hicimos pruebas psicométricas, hicimos entrevistas, hicimos una serie de cosas. Fue bien interesante porque me tocó pelearme en las cárceles del país y me tocó sentarme del otro lado del teléfono con el del otro lado del teléfono, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Sí. La infancia de la gente es lo que te marca en tu experiencia de haber entrevistado a tanta gente, ¿la infancia marca enormemente? Te voy a dar una cifra. 9 de cada 10 personas que están privadas de la libertad tuvieron algún contacto con un delito antes de los 6 años de edad. Ya no te voy a decir más, o sea, correcto. Ahí está. Infancia es destino. Y por eso existe Reinserta. Por eso existe Reinserta, porque estamos queriendo combatir la violencia en la infancia y en la adolescencia, justamente para poder apostar por un México mucho más justo y mucho más en paz. La gente luego me dice, ay, es que ella defiende criminales, y es como, oye, no tienes ni idea, o sea, no va por ahí. Es el entendimiento de quienes llenan las cárceles del país, es la prevención del día de mañana. Y eso es lo que yo hago desde las diferentes trincheras a título personal. Si yo hoy entiendo qué llevó a una persona a cometer un delito, mañana puedo implementar un proyecto que prevenga que más personas cometan ese delito. Pero si únicamente me dedico a reaccionar ante lo ya sucedido, ¿no? Si yo no entiendo por qué el feminicida mata a mujeres, nada más lo voy a meter a la cárcel cuando mata a mujeres, pues van a seguir creando. Si yo te digo... O sea, tienes que entender el porqué para poder evitarlo. O sea, ¿qué es lo? A ver, y te lo pongo así, hablemos del feminicidio, ¿no? O sea, un feminicida, las autoridades se volcan en detener a los feminicidas y darles 1 millón de años en la cárcel. Ok. ¿De qué me sirve estar agarrando feminicidas si yo no te puedo decir qué llevó a esa persona a cometer un feminicidio? Porque si yo tengo claro qué llevó a esa persona a cometer un feminicidio, entonces puedo decirte dónde hay que meterle para no. Si te explico, lo que llevó a una persona a cometer un feminicidio es el machismo, la violencia en la infancia, o sea, todas las cosas. Entonces ya tú puedes decir, ok, entonces ¿qué necesitamos meter en materia de salud? ¿Qué necesitamos meter en materia de políticas públicas para la prevención y la erradicación de la violencia de género en México? Que ya podemos empezar a hablar de pintar un panorama realmente. Pero en México es como que tenemos esta necesidad brutal de venganza todo el tiempo, porque hemos mal creído que la venganza y la justicia son sinónimos. Y entonces estamos demasiado enojados y creemos que con esa sensación de satisfacción que te da la venganza, constantemente estamos llegando a algún lado, pero la realidad es que no estamos llegando a ningún lado. A mí, ¿no? Yo lo decía con la muerte del asesinato de Devani. Sí, todo México está volcado con que atendamos el homicidio, el feminicidio de Devani, qué importante. Pero ¿quién está viendo por los que están matando ahorita? Por los que van a matar mañana. Hoy se llama Devani y mañana va a ser otra, y pasado otras, ¿no? Porque en este país matan a 11 mujeres todos los días. Pero todos los recursos, toda la atención, todos los medios, todo está volcado en lo que ya pasó. Hay que reaccionar. Incluso muchísimos activistas y activistas, desafortunadamente, tienen que dedicar sus días, sus corajes, todo, a atender casos de justicia desde el sistema de justicia penal, de lo ineficiente que es, ¿no? Y tenemos activistas increíbles que están peleándose todo el día con el imbécil del Ministerio Público, con el pendejo del juez, con la limitada de la secretaria de acuerdos, porque no hacen su trabajo bien. En vez de estar creando para realmente hacer crear las redes necesarias para levantar desde abajo este país, ¿no? Claro, es un poco burdo cómo lo voy a poner, pero están curando el dolor de cabeza de una infección con una aspirina cuando tienen que curar la infección para que se le quite el dolor de cabeza. Y entonces, en vez de comprarte el antibiótico, te compro y me gasto todo nuestro recurso en la aspirina. Exacto. Cuando hay que meter, ya no me voy a gastar 120 pesos en la aspirina, me voy a gastar 1.500 en el antibiótico. Sí, pero el antibiótico va a hacer que ya no me tengan que estar gastando día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día en la aspirina, ¿no? Así es. O sea,
¿Cómo te nace? Ya entiendo que entonces entraste a la policía. O sea, traes esto, lo traes. Lo traigo punto. claro. Lo traes. Pero como una chava tan chava, porque empezaste muy chiquita, logró enfocar todo esto. De entrada quiero saber tus papás qué opinaban. Mis papás, muy al principio, cuando entré a Carstens Institute, mi papá habló con el dueño de la empresa y le dijo, asusta a Saskia porque está obsesionada con este tema. Y la verdad es que no. Entonces hicieron un intento culero de asustarme, fallido. Tipo. Mi primer trabajo fue, en ese momento, tú sí vas a saber, conmigo, era cuando apenas empezaba el MP3. Entonces teníamos cassettes, teníamos floppies, teníamos USBs, y entonces me dieron 2 bolsas de basura llenas de casos, 162 casos. Y yo tenía que poner en carpetas en MP3 todas las llamadas de cada uno de los casos. Pero mi jefe, Pablo, me dijo, pero quiero que grafiques, o sea, quiero que entiendas los periodos de silencio, amenazas de mutilación, amenazas de muerte, amenazas de violación. Quiero que me digas cómo van fluyendo los montos, en qué momento suben, en qué momento bajan, en qué momento se ofrece qué. Lo que el güey quería es que yo escuchara las llamadas y que no me zafara de escuchar las llamadas. Sí, que eso te asustara. Y que eso me asustara. Sí. Okay. Y sí, estuve muy asustada durante 3 semanas, pero también con que yo veía a mi alrededor y decía, la banda como que quiere que yo no me vaya bien en esto, ¿no? Que fracase. Y decía, ni madre. Yo tenía una pareja en ese momento que todo el tiempo decía, ¿cómo vas? Y yo, ¿cómo voy de qué, cabrón? O sea, noto un tonito que no me gusta en tu voz. Y la verdad es que yo estaba muerta de miedo. Y porque sí estábamos ante un México donde el secuestro estaba a la orden del día, donde estaba muy en las noticias, habían activistas muy importantes como Alejandro Martí, como Elena Morera, Isabel Miranda de Wallace, etcétera, que lo estaban poniendo en todos lados este tema. Entonces sí era un poco como, ¿a dónde me estoy metiendo? Pero muy apasionada y muy enamorada del entendimiento y de decir, no me voy a... O sea, me voy a curtir antes de que me salga de aquí. Y no les quedó de otra más que aceptarme en la empresa porque les entregué las carpetas. Tal como lo habían pedido. Claro, todo. Oye, ¿y tu mamá? Mi mamá siempre me ha apoyado. Mi papá también, y no creas, los dos me apoyan muchísimo. He tenido muchos momentos que hoy, que soy mamá también, te digo, ¿a qué cabrón? Me acuerdo una vez que se metió la delincuencia organizada al hotel de Chihuahua, iban por nosotros, horrible, por un tema de manufactura de heroína en un penal de Chihuahua que estábamos investigando. Y nos tuvo que sacar la Policía Federal en la madrugada, horrible. Pero cuando me di cuenta, le hablé a mi papá y mi papá me dijo, por favor no me cuelgues el teléfono. Y estuvo 5 horas conmigo en el teléfono hasta que despegó ese avión, a las 3:30 de la mañana. Y hoy que soy mamá, en ese momento, ¿no? Me valía claro, no le das la dimensión que claro, es. Claro, y hoy que digo, soy mamá, digo, puta, mi papá, o sea, le agregué 25 años de vida, ¿no? Con claro. esas angustias. Pero siempre han sido un apoyo incondicional para mí, con mucha paciencia y mucha tolerancia de que yo explorara e hiciera lo que yo quisiera a nivel académico y profesional, ¿no? Y muy, muy, muy apoyadores. O sea, obviamente no me pagaron los primeros años, porque ¿qué iba a aportar yo, no? Una empresa sí, porque así. Estabas como de pasante, ¿no? Claro. Pero en mi casa nunca faltó comida en la mesa, nunca me faltó un techo donde dormir, una casa donde llegar, y eso estoy eternamente agradecido con mis papás por ello. Y eso a su vez ha hecho un poco que también la gente quiero que me entiendas esto. No ya te entendí lo que vas a decir. No te vean con esa seriedad que te tienen que ver porque, como es una niña que nunca le ha faltado nada y es niña de sociedad, entonces la credibilidad se ve un poquito mermada. Mira, yo ni le entro esos discursos porque me parece una pendejada. No, de acuerdo, pero la gente sí lo opina, ¿sabes? Y dices, 100%. Oye, esta chava que está haciendo tantas cosas positivas, te cae que vas a poner ese prejuicio en la labor de esta niña. A la gente le encanta decir esas cosas y yo lo que siempre les digo es, nadie escogemos dónde nacer, nadie. O que sí, que alguien alce la mano y diga, oye, yo me acuerdo cuando Diosito nos tenía formados a todos los bebitos preguntándonos en qué vientre quería que nos pusieran.
Hasta que alguien no me diga lo contrario, nadie escogimos dónde nacer. Lo que sí escogemos es qué hacer con nuestra vida. Y esas mamadas del color de piel y el color de tus ojos y la sociedad en la que naciste, yo no le entro a eso. Lo que sí le entro es la responsabilidad que tenemos en hacer algo por nuestro país, sin importar. Porque al final del día, quienes más dicen, ay, ella porque puede, o ella, ¿qué saben? ¿Dónde están esas cuentas de banco de que la gente dice solamente por el color de mi piel? No, pues, o sea, ojalá, ¿no? O sea, mi esposa y yo somos dos mujeres que salimos todos los días a trabajar, que pagamos una renta, que mantenemos a nuestra hija, que pagamos impuestos, igual que todo lo demás. Yo no voy a usar la excusa de porque donde nacimos te toca hacer o no hacer. Todos nos toca hacer. Sí, pero aparte eso ni te quita ni te da, para nada. ¿Sabes? Credibilidad, y me parece súper injusto que se opinen esas cosas, porque ahora que estaba yo estudiando, decía, ¿te cae? Lo que sí hay que reconocer... ¿Te cae? O sea, lo que sí hay que reconocer, Isabel, es que somos un país donde hay... Y yo te voy a hablar de una desigualdad en particular. Hay una desigualdad brutal. Sí, total. Donde cada vez hay una división social mucho más marcada. Eso es una realidad. Y una de las pocas áreas de desigualdad que sí hay entre la clase media alta y entre la clase baja es al tipo de educación. Porque pueden decir, no, bueno, pero todos tienen acceso a la educación, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo ir a la secundaria de la sierra que poder ir a una escuela en una ciudad. Total. No es lo mismo. Y no es lo mismo, desafortunadamente, ir a una escuela privada y a una escuela pública en este país. Ojalá, y esa sería una de las grandes deudas que tiene este país, que las escuelas privadas, como son en otras partes del mundo, Estados Unidos, Europa, donde no importa cuánto dinero tengas en el banco, ¿por qué meterías a tu hijo en una escuela privada? Las mejores son las públicas. Esa es la realidad. Entonces, la gran inequidad que hay en este país sí radica en el tipo de educación y en el acceso a la educación. Y desde ahí sí hay que sabernos sumamente privilegiadas. Y yo, como lo dije, siempre voy a estar agradecido con mis papás porque de mi educación, afortunadamente, yo no tuve que pagar. Fue una responsabilidad que asumieron mis papás y se las debo de por vida. Pero soy muy afortunada de haber tenido una educación de especialidad, de licenciatura, en una escuela buena en mi país, y reconozco que la educación universal, a diferencia y de razonamiento, a diferencia de otro tipo de escuelas, te da en este país. Y gracias a esa educación y a ese conocimiento que tienes, puedes estar haciendo todo lo que estás haciendo desde una trinchera completamente diferente. Sí. La verdad. Cuéntame cómo... Sí, lo que es pinche es la gente que puede y no lo hace, ¿no? Exactamente. Eso está cabrón. Los que sí debieran y pueden y no lo hacen. Sí. Tienes toda la razón. ¿Cómo nace Reinserta? ¿Cómo es el planteamiento? ¿Cómo se te ocurre? A ver, tengo una socia, Mercedes Castañeda Gómez Montt, que le entró también al quite bien chiquita. Y la verdad es que la hemos ido construyendo conforme he ido avanzando. Porque pues empiezas, aparte tienes 22, 23 años, no tienes así como que te sientes indestructible y emprender y traes todas las pilas y traes como que sin miedo al éxito, ¿no? Y cuando te metes a la cárcel, pues lo primero que empiezas a ver es lo complicado que está el sistema penitenciario en el país. Y mi papá me dice una cosa y nunca se me olvida, que es: nada más te recuerdo que muerta no sirves de nada. Entonces hay que ir escogiendo las batallas. Y ahí hay que ir conociendo, teniendo la humildad constante de ver qué puertas se van abriendo, que podemos generar más impacto. Entonces, si bien Reinserta hace 12 años era una organización, o pretendía ser, más bien, porque ahí ni constituida estábamos, pretendía ser una organización que atacara el sistema penitenciario, entendiendo que el bienestar del sistema penitenciario y el funcionamiento del sistema penitenciario impactaba directamente en la seguridad nacional. Hoy es una organización que trabaja con niñas, niños y adolescentes en contacto con la violencia extrema en el país. Y esa especialidad, o sea, empezamos así y nos hemos ido como así. ¿Por qué? Porque hemos ido viendo dónde hay áreas de oportunidad para impactar y hemos conocido la población. Esta cifra que te dije al principio de nuestra plática, si estamos viendo que 9 de cada 10 niños, niñas, chiquitas, antes de los 6 tienen algún tipo de contacto con la violencia, pues atendamos la violencia, ¿no?
y eso es lo que hoy hace Reinserta. Aparte, yo soy un amante del sistema penitenciario. Entonces, mucha gente como que no sabe diferenciar lo que hago en Reinserta y lo que hago a título personal. Mi podcast, por ejemplo, tengo un podcast que se llama Penitencia y se lo hago a título personal. Y expliquemos qué haces en una y qué haces en otra. sí, o sea, Reinserta es una institución hecha y derecha, con protocolos, con procesos, con programas, con proyectos y con fondos etiquetados para ciertos programas, donde trabajamos con niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, física, trata, secuestro. Tenemos muchos niñitos con feminicidio indirecto, o sea, les mataron a sus mamás enfrente. Trabajamos con infancias en la cárcel y trabajamos con niños reclutados por la delincuencia organizada. Esos son los programas que llevamos a cabo en Reinserta desde una perspectiva de salud mental y jurídica. ¿Y solos con niños y niñas y adolescentes de la cárcel? No, en contacto con la violencia. En contacto con la violencia. Exacto, okay. O sea, si yo te digo, yo tengo un centro de ayuda, por ejemplo, un centro de atención para sobrevivientes de violencia extrema, donde atiendo psicológica y físicamente, psicológica y jurídicamente, perdón, a niños que han sido violados, a niños que han sido tratados, a niños que te digo, les han matado a sus mamás enfrente y ellos no tienen nada que ver con la cárcel. ¿Cómo se acercan o cómo pueden, si hay alguien ahorita que nos esté viendo que diga, ah, caray, yo quiero eso para que por conozca un medio caso? de nuestras redes sociales o contacto@reinserta.org. Trabajamos únicamente violencia extrema, eso sí es importante que lo sepan. No atendemos casos de bullying, no atendemos ese tipo de cosas porque no tenemos los recursos para ampliar tanto nuestro modelo de trauma está enfocado en niños en situación de violencia extrema. También trabajamos con niños en prisión, ya sea que nazcan o vivan en prisión. Eso es lo que también sabía. O cuyos papás estén en prisión. Y trabajamos con adolescentes encarcelados, adolescentes en conflicto con la ley. Esos son nuestros programas que tiene Reinserta. Okay. Y yo a título personal he usado el poder de las redes sociales para crear contenido o avanzar temas como activista en materia de justicia, ¿no? Ese es el podcast. Tengo el podcast, estoy haciendo un par de series de televisión, estoy en algunas mesas de seguridad, soy consejera en algunas empresas en materia de seguridad, o sea, hago otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la formación, ¿no? En México estas son dos carreras completamente diferentes, la criminológica y la criminalística. La criminología es aquello que atiende la psique de la conducta, o sea, ¿por qué, cómo, quién, de qué manera, ¿no? Se cometió un delito, ¿no? Es quien hace una entrevista criminológica, es quien entiende el modus operandi de una persona que cometió un delito, desde por qué lo hizo, cómo lo hizo, etc. Esa es la criminología. Okay. La criminalística es el estudio de los hechos criminales. Es el quien dice, mira, entró por esta puerta un güey y disparó para allá y entonces hay una bala ahí, entonces mide el impacto de acá, y dice, la bala también llegó a Saskia, entonces, ¿cómo es que esa bala...? ¿No? Entonces, yo caí así, y entonces si caí así, quiere decir que me entró por acá y que el impacto fue así y caí así. O sea, el estudio de la escena del crimen, okay, que si las huellas, eso que vemos en CSI, todo eso es la criminalística. Okay. Entonces son cosas completamente distintas. Una incluso está un poco más llevado a un tema de ingeniería, de medicina, el entender, por ejemplo, y hacerle la biopsia a un cuerpo. Todo eso es criminalística. Ok. Y las dos ya son unas carreras que se pueden estudiar sí, aquí. Sí. Que no existían. Sí, que no existían. Ok. Ahora, háblame del podcast. De porque penitencia. tenía un nombre. Sí. Y lo cambié. ¿Por qué hiciste esa transformación? Queríamos ya hacerlo desde una plataforma propia. Antes lo estábamos haciendo con una casa productora, en cual tuvimos algunas ideas distintas del proyecto. Y para mí es muy importante que sea un proyecto en el cual yo tenga cierta injerencia editorial. ¿Y no la tenías en la otra? No necesariamente. Ok. Entonces, para mí era importante como el poder decir, quiero poner este capítulo al aire, porque a veces lo que pasa mucho es, todos queremos saber de los casos famosos. Todos queremos, ay, entrevista al Mocho Orejas, ay, entrevista al Chapo, ay, entrevista a no sé quién. Pero la cárcel está llena de casos que necesitamos conocer. Y yo quería poder tener esa injerencia.
¿Con qué finalidad? De enseñarnos Entender, escuchar al criminal y a las víctimas siempre nos va a acercar a la solución de un problema. Siempre. Nos va a acercar a la justicia. Y nos va a acercar al entendimiento del porqué de algo, ¿no? Uh-huh. Y ese es el objetivo del podcast. Cada uno de los capítulos que yo saco en Penitencia tiene un porqué. Y los capítulos que consideramos el equipo de Penitencia y yo, que hay que meterles un poquito más, meto expertos a hablar del tema. Entonces meto otro capítulo donde analizamos. Como por ejemplo, dame un caso diferente uno de otro. Por ejemplo, Honda. Honda es un güey que era líder de Tepito, sicario. Uh-huh. Él habla sobre la reinserción social y sobre el arrepentimiento y el perdón. Fue un capítulo bastante light, fue un capítulo donde la gente ve y dice, puta, qué cabrón, ¿no? O sea, un delincuente o una persona que se dedicaba al sicariato, hoy arrepentido. Pues no tiene mucha complejidad. Uh-huh. Pero está el de Mayra, por ejemplo. Mayra es una niña que desde que tiene uso de razón es abusada, vendida, su propia mamá la prostituía, la vendía, la regalaba, entraba y salía de la cárcel. Ella, ¿no?, empezó muy chiquita en la delincuencia organizada, fue mamá muy chiquita. De esos casos complejos, donde no podemos siquiera discernir entre la personalidad antisocial o la personalidad real o el mecanismo de defensa de esta niña, de lo complejo que es el entorno. Entonces te metí a Mercedes Castañeda, por ejemplo, a que es experta en trauma, a que nos hablara de un poco del perfil psicológico que tiene esta mujer. Okay. Porque es un caso mucho, mucho más complejo. Ahorita, por ejemplo, mis capítulos salen todos los martes a las 8 de la mañana y te puede tocar un día un tema que tenga que ver con feminicidio, el otro día un tema que tenga que ver con perdón, otro día un tema que tenga que ver con infancias violentadas, un día, o sea, todos los días te puedo poner un tema diferente sin que sepas. Y luego tengo una cosa que se llaman temporadas especiales de penitencia. Ahorita, por ejemplo, acabamos de lanzar la primera temporada especial, que es Inimputables, que es todo ese perfil de personas que no tienen las capacidades para determinar que cometieron el delitos conscientes. ¿No? Otra vez. Una persona esquizofrénica, por ejemplo. Ok. ¿No? Que dice, acaba de entrar un señor por acá y me quiere matar y entonces yo lo voy a matar, pero no es un señor, es cualquiera de ellos. Y ninguno me quería hacer daño, uh-huh. Pero yo en mi cabeza sí lo vi. Jurídicamente adoptaría la figura de inimputable, ¿no? Yo no estaba consciente de lo que hice, pero el daño se hizo. Sin embargo, no había esa conciencia. Y hay ciertas enfermedades mentales como el Alzheimer, como la esquizofrenia, como la depresión profunda, la psicosis, etcétera, que generan esas situaciones. Que de hecho hiciste como en ese, no sé si es como un área separada o algo, hiciste ahí unas entrevistas a gente también como con esquizofrenia y así. Justo, es la que te estoy diciendo, es la temporada especial de penitencia, que es inimputables. Entonces agarré un experto, primero el director del penal donde hice las entrevistas, que es un psiquiatra. O sea, director y psiquiatra. Entonces sabe muchísimo del trabajo de salud mental bien, con ¿no? Esto. Súper. Qué bien. La verdad es que celebro muchísimo que se haya tomado esa decisión, porque normalmente se ve desde una perspectiva de seguridad y ponen a un director, abogado, ponle, ¿no? Experto uh-huh. en temas de seguridad penitenciaria, y no tienes para atender a estas personas, ¿no? Te voy a dar un ejemplo con el mochaorejas que pasó alguna vez, que hace la diferencia en que tú puedas tratar con dignidad o sin dignidad a una persona con el conocimiento. Por eso es tan importante tener un director médico, psiquiatra, atendiendo a estas personas. En algún momento, el mochaorejas no es inimputable ni mucho menos. Hizo lo que hizo con toda la conciencia del mundo, pero se volvió loco estando en la cárcel. Entonces, un día hay una cosa en los penales federales de máxima seguridad que se llama Código Azul. ¿Qué quiere decir el Código Azul? Se cierran todas las celdas, se cierran todas las puertas de acceso desde lo que antes era la Comisión Nacional de Seguridad, que ahora es la Secretaría de Seguridad, y nadie entra, ni nadie sale, ni nadie se mueve. Entonces, de repente, una de las reglas para que se alerte el Código Azul es que se encuentre un objeto prohibido dentro de alguna celda. Porque quienes hemos ido a penales federales sabemos que meter cosas prohibidas a un penal federal es casi imposible por todos los aros de seguridad que tiene. Daniel, el mochaorejas, lo que hacía es
como estaba tan solo, no convive con nadie, él empezaba a guardar el pan de su bolillo todos los días y le hizo como un hoyito al catre, bueno, al colchón, y ahí iba metiendo el migajón. Y tenía una ventana donde ponía los pedacitos de migajón y venían palomas a comerse eso. Y él platicaba con las palomas. Y era la única manera que él convivía convive pues con otro ser viviente. Y entonces pues, unos custodios le encontraron ese migajón y pues tener comida en tu celda es artículo prohibido. Entonces se arma Troya dentro de Puente Grande y de suerte estaba la psicóloga como subdirectora del penal, va y dice, a ver, espérense. Ya lo iban así como si tuviera un AK-47 dentro de la... Y fue, ¿qué está pasando? Y entonces, el que una mujer profesional entendiera que Daniel estaba haciendo eso para poder tener cualquier tipo de contacto a un ser vivo y no porque estaba queriendo armar un arma con migajón de pan. Sí, un explosivo. Claro. Es la diferencia en la calidad humana, ¿ves? Entonces yo celebro muchísimo que haya un psiquiatra al frente del penal de Neza, del psiquiátrico de Neza, del reclusorio psiquiátrico de Neza, porque atiende a los pacientes, atiende a las personas privadas de la libertad inimputables desde una perspectiva diferente. No necesariamente únicamente como seguridad. También está la seguridad y está el comandante que lleva a cabo toda la custodia y la guardia y custodia, porque sin duda están ahí por haber cometido un delito y porque demostraron ser personas peligrosas, sí con su condición, pero al final en su gran mayoría mataron o violaron a personas. Y entonces saqué este capítulo donde explica él cómo funciona el centro, porque es importante la terminología jurídica de un inimputable. Y luego sacamos una serie de capítulos con personas privadas de la libertad que están catalogadas como inimputables, ¿no? Porque también hay que hablar de la delincuencia desde ese lugar. Muchas veces decimos, bueno, es que él quiso cometer el delito. Pues entren a penitencia y vean que no necesariamente siempre hay la conciencia absoluta ante la comisión de un delito. Claro. La salud mental es cañón. ¿Cómo Saskia, después de todas estas cosas, porque nada de lo que me has contado está lindo, ni es bonito, ni hay que divertido, ni que esto emocionalmente te tiene que pegar de una manera importante. ¿Cómo te trabajas a ti? Pues te acostumbras. Yo creo que todos nos acostumbramos o sea, tú te vas a dormir y... Sin problema. Sin problema. Sin problema. A ver, es como cuando le dices a un doctor cómo le haces para operar a tantos niños en un día, o que se te muera un niño en la plancha del quirófano, o decirle a unos papás que el niño tiene cáncer terminal. Pues te acostumbras. El tema es hacerlo desde la salud mental. Yo voy a terapia, me acompaña la terapia, pero definitivamente pues, te vuelves más dura. Te vuelves más dura y empiezas a tener como ciertas fugas, y hay días en los cuales me va de infierno, ¿no? O sea, he tenido un par de entrevistas en mi vida que he hecho y siento que se me va el mundo, ¿no? Me acuerdo cuando entrevisté a César Freire, el secuestrador de Hugo Alberto Wallace. Ajá. Y ese güey es el diablo en vida. Y llegué a las 4 de la mañana a mi casa de entrevistarlo porque me tocó Código Azul en el altiplano. Okay. Me quedé entre celdas horas porque estaban ingresando a la tuta, que lo acaban de detener cuando yo estaba ahí en el altiplano y lo venían ingresando. Entonces, como venían ingresando un perfil de alta seguridad, nada se mueve para que no se vaya a desatar un motín o alguna cosa así, ¿no? Adentro de la cárcel. Y entonces ahí estuvimos y llegué a mi casa. Me dormí a las 4 de la mañana. Despertaron a la 1 de la tarde. Yo no podía abrir los ojos, me volví a dormir. Me volvieron a despertar a las 5 de la tarde. No podía abrir los ojos. A las 9 de la mañana, a las 9 de la noche llegó mamá y me dijo, te levantas. Porque ayer no sabían que se llegara a las 4 de la mañana de un penal de máxima seguridad. Te levantas. ¿Ibas a comer? ¿Ibas a tomar algo? Ah, ¿todavía vivías con tus papás? No, ahí estaba con mi ex. ¿Con tu exmarido? Sí. Y de hecho mi ex fue quien le habló a mi mamá.
trajo mi mamá sushi y comimos sushi y fue como, ¿qué pasó? Y yo, no, es que conocí el diablo en persona. Al grado que llevé a mi mamá el siguiente día al altiplano y le presenté a César y mi mamá se quedó y me dijo, es el diablo en persona. Me ha pasado con él, por ejemplo, eso, que emocionalmente no puedo más. Claro. Me pasó con uno de los agresores de Ciro Gómez Leiva también, que es otro diablo en persona. Y hay escapes, ¿no? Hay ciertos escapes. Lloro muchísimo cuando veo las películas de Disney con mi hija. Muchísimo, pero... Ahí sacas. No, bueno, que Nemo se haya perdido es lo peor que me puede pasar, ¿no? Literalmente, hoy también en la mañana, por ejemplo, estaba viendo un TikTok un Instagram, porque soy de la generación de Instagram y no de TikTok, pero donde eran estos videos que hacen donde ponen a dos personas, ya sabes que se divide el video en dos. Ah, sí. Y un dúo. Un dúo, eso. Y era ejemplificando una policía hablando con una mujer violentada que está pidiendo una pizza y entonces la policía entiende perfecto que no está pidiendo una pizza, que está pidiendo ayuda, pero está en una situación donde no puede pedir ayuda y entonces sí, pepperoni, y él le dice perfecto, ¿qué dirección? Entonces da la dirección, te puedes quedar conmigo en la línea, no me puedo quedar, no quiero nada más, con esa pizza es más que suficiente. Y lloro un mar de lágrimas, o sea, no podía dejar de llorar. Y mi esposa, todo bien, y yo es que vi un video, me dijo perfecto. O sea, son mis escapes, pero en el día a día soy perfectamente funcional y puedo llegar a mi casa perfectamente bien sin ningún problema. Híjole, pues muy admirable, reina mía. Oye, ahorita te iba a decir, esta función que salió por todo, te lo mandaban por WhatsApp y que si veías a alguien que hacía la señal de... Ajá. Esta, ¿no? ¿Funciona? Sí. No en sí. México. No en México, no. Pero sí en el extranjero ha funcionado. En Estados Unidos ha funcionado mucho, especialmente esta de la pizza. Hay de la pizza, hay otras que tienen que ver con donde han metido campañas increíbles en Estados Unidos y en Europa, de donde ponen papelitos de ayuda en temas de trata. Adentro de los excusados, no de los excusados, pero dentro de los baños de mujeres, por ejemplo, que es donde si una niña es víctima de trata y la están moviendo de un lugar a otro, pues entra sola al baño. Igual y la vigilan desde afuera del baño, pero entra sola a hacer pipí adentro de los hoteles. Cuando abren los cajones, papelitos así. Y esto preparan a un equipo de gente. ¿Cómo puede hacerse eso? Con un sistema de justicia penal funcional. Okay. O sea, para que aquí no lo hay. Ese es el problema. Okay. Para lanzar una campaña de estas, tienes que tener el personal que está capacitado para hacer esa intervención, ¿no? Aquí en México, desafortunadamente, falta mucha capacitación en nuestra policía civil. O sea, en nuestra policía no federal, sino estatal o municipal. ¿Y de qué me sirve que yo hable y te diga quiero una pizza y que a ver si tú, policía que contestaste el 911, entiendes lo que quiero? Y luego manda el policía que toque la puerta, abre mi agresor y dice, no, aquí todo bien, ok, perfecto, se luego él se va. ¿No? Si no es todo lo que implica el llevar a cabo y salvaguardar la integridad de una persona que está en esas condiciones. ¿De qué me sirve que yo te haga así si estoy siendo víctima de trata en la calle, si no tengo a la gente capacitado para que no termine en mi muerte esa intervención, ¿no? El policía que se acerque y que diga, esta niña, ¿no qué? Y que esté cuestionando al agresor. Claro. Yo estoy entrenada a decir lo que el agresor quiere que diga. ¿Y luego qué te das a la vuelta ahí? ¿Y qué solución tenemos, Saskia? O sea, ¿cómo nosotros como gentes de la calle podemos ayudar? ¿De qué manera podríamos ayudar? Mira, yo creo que el problema de la inseguridad y de la ausencia de Estado de Derecho se ve desde lo vemos y nos abruma desde una situación como Magno, ¿no? O sea, a mí ahorita me angustió nomás tu pregunta de cómo podemos ayudar, porque es como, hay tanto que hacer, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí, ¿por dónde empezamos? Por ti. Somos un país que no denuncia. O sea, nos roban y antes le dices, es que también tú cómo traes tanto dinero. O también tú, ¿por qué te pusiste ese reloj? O también tú, ¿ya denunciaste? ¿Eh? No, pues ¿para qué denuncio? No se va a hacer nada. No se va a hacer nada. Pero es tu obligación denunciar. Nos quejamos de la corrupción. ¿Cuántos no les damos dinero al policía porque nos pasamos el alto? Entonces no hay que ver, ¿no? Todos hablan de, a ver, cuando López Obrador
muestra el magno plan anticorrupción. El magno plan anticorrupción es que tú dejes de ser corrupta. Ese es el magno plan anticorrupción. Pero no podemos pretender que tiene que venir todo de un señor Estado enorme que nos diga qué hacer. Es un absurdo que pretendamos en combatir la corrupción si somos parte de la corrupción. Es un absurdo que pretendamos que somos parte de la seguridad y el fortalecimiento institucional de este país y no denunciamos y no hay cifras. Todo el tiempo estamos esperando que alguien más lo haga o somos parte del problema. Es que yo, ¿cuántos empresarios no me he sentado? Es que si tú no das moche, esto no avanza. Pues deja de dar moche, cabrón. Claro. Pero no dejan de dar moche porque quieren que avance, ¿no? Entonces, pues no te sientes con tus amigos a echar el café y a decir que qué mamá de este país por la corrupto que es. Es una bolita. Es una bolita. Y entonces hay que empezar desde ahí. ¿Cómo estás educando? Pues, están matando a mujeres en este país. Hay un nivel de violencia intrafamiliar que te mueres. Mete a tu escuela a la misma escuela que a tu hijo. ¿Por qué estás metiendo a tu hija a una escuela de puras niñas y a tu hijo a una escuela con un nivel académico mucho más alto? Estás educando un macho. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo y a tu hija? ¿Le estás diciendo a tu hija que esa falda no se le ve bien? ¿Y que no es apropiado como señorita vestirse así? ¿No? Uh-huh. Desde ahí hay que hacer los cambios. Y es sabernos parte del problema. Y dejar de pensar y abrumarnos por él. Puta, ¿y ahora cómo combatimos la inseguridad? ¿No? O sea, yo me imagino a ti y a mí en contra del cartel de Jalisco Nueva Generación. Sí, claro que no. Creo que no. Pero sí uno empieza en casa, este tipo de cosas empiezan en casa, este tipo de cosas empiezan en la educación, en el ejemplo, en el que si vas con tu hijo y te pasas un semáforo y te para la policía, pues le dices, sí señora, aquí está mi licencia. Levánteme la infracción. Nada es que iba tarde a la clase de la terapia de mi hijo, que me vale madres. Así claro. Vayas tarde al cumpleaños de 150 años de tu mamá. Si tu hijo está viendo que le estás dando dinero al policía, ¿qué estás enseñando? ¿Qué estás haciendo tú? Para mí, el que le da dinero al policía y Javier Duarte son la misma mierda. Es corrupción. Uh-huh. O sea, ¿no? Pero nos sentimos así como, sí, bueno, yo le di del poli, pero nada como Javier Duarte, que se chingó 700 millones del gobierno de Veracruz. Es lo mismo. El acto de corrupción es el mismo. La esencia del delito es el mismo. Claro, un día leí que me gustó mucho, decía, para que haya corrupción se necesitan dos. Claro. Tan, no te vayas más lejos. El que pide y el que da. Yo lo veo mucho en las cárceles, ¿no? Llegan conmigo y se quejan las familias de las personas privadas de libertad. No, es que son súper corruptos los custodios y son súper no sé qué. Bueno, tú les das. Bueno, es que era cumpleaños de mi hijo y quería meter yo el pastel a la cárcel sin que me lo cortaran para revisar qué hay dentro. Sí le tuve que dar 30 pesos. Bueno, es que la verdad es que a mí no me gusta vestirme del color, entonces sí traía pantalones negros y sí le tuve que dar. Entonces no te quejes. O sea, claro. No estoy diciendo que es tu culpa, sí hay mucha corrupción y está en la justicia penal. Pero imagínate que se pongan de acuerdo todos que van a entrar al reclusorio sur. No vamos a dar un varo. Un varo no vamos a dar. Aunque nos cueste 5 semanas. Aunque nos cueste 5 semanas. Ni te va a costar 5 semanas, no ni de 2 días, ¿sabes? El escándalo que es dentro de la cárcel, que no entre la visita durante 2 días. Olvídalo. Pero todo el tiempo somos parte de. ¿Cuál es tu tirada? ¿Qué quieres? Vi en una entrevista que decías que querías ser senadora. Senadora. Me encantaría eventualmente llegar al Senado de la República. Tengo muchos proyectos y objetivos muy puntuales que deben ser legislados. En mi materia, en temas de seguridad, y me encantaría eventualmente llegar al Senado. Le tengo mucho miedo al tema de los partidos políticos y todas esas cosas. Me gusta mucho la independencia desde la sociedad civil, pero también entiendo el poder que hay desde poder estar en el Senado de la República y hacer cambios estructurales también. Entonces, algún día quizá construya hacia allá. ¿Has visto desde que empezaste a hacer todos estos movimientos, aunque sea un poquito de cambio que hayas tú como puesto en la mesa y se haya logrado? Muchísimos. La verdad,
muchísimo, y no yo, te repito, mi equipo, porque quizá yo soy la que da la cara, pero hay un equipo detrás de más de 90 personas Sí, porque que hiciste trabajan la en ley esto, ¿no? de la maternidad. Por ejemplo, esa es una donde vimos clarísimo. O sea, el esfuerzo de Reinserta por publicar el anuario de los niños invisibles, ponerlo en la discusión en el Senado de la República, en Cámara de Diputados, y que se hiciera la primera ley de atención a niñas, a niñas y niños que nacen y viven en prisión. Eso fue un madrazo muy cabrón, pero lo que más estuvo bien interesante fue cómo yo he ido viendo cómo se normaliza el tema de la maternidad en prisión y se habla mucho más. Ay, qué satisfacción, ¿verdad? Pero Para es que ti. yo me doy cuenta, hoy, o sea, yo antes, hace 8 años, decía en un espacio maternidad en prisión y el 100% de la gente se ponía blanca, transparente y decían, ¿cómo? ¿Cómo que maternidad en prisión? Hoy puedo estar en un espacio y decir maternidad en prisión y el 80% de la gente ya sabe de qué estoy hablando. Entonces también se ha hecho una labor bien interesante en materia no de comunicación, en socializar este tema. Y socializarlo desde el bien superior del menor. Y eso creo que es muy importante también. Entonces, es importante, y más cuando eres una organización o activista que se dedica a temas de justicia social, eres un pinche salmón en contra de la corriente. Claro, o por lo menos esa es la sensación continua, ¿no? De otra vez, ¿no? Por eso te preguntaba. Otra vez. ¿Dónde están las palomitas? Hay que meter las palomitas porque las palomitas son como la gasolina para que el salmón siga entrándole. Porque sí es muy duro los temas de violencia en este país, sí es muy duro los temas de injusticia en este país, sí es muy duro lo podrido que está el sistema de justicia penal en este país. Y sí hay muchísimas veces, bueno, yo a cada rato le digo a mi esposa, oye, ¿y si nos vamos a vivir a Timbuktu? O sea, ya, no, claro, no quiero más. salir corriendo. Claro, pero no. Pero te tengo noticias, eres bien mexicanota. No, amo mi país profundamente. Te tengo noticias, y aparte sí, te tengo noticias que se necesita tanta gente como tú. Te lo agradezco. En este país. Pero aparte amo mi país profundamente. Sí, o sea, yo soy sé. de las que me voy a la vacación y estoy en viaducto y digo, ya estoy en casa, ya sabes. Ajá, ya, oliendo el smog. Sí, oliendo el smog, chingando de mi taco, que me encanta. O sea, suena cursi, suena cliché, no lo es real, es genuino, ¿no? Sí. Te digo que mucha gente como tú hace falta, mucha gente con esa conciencia, mucha gente que a tu edad, porque eres muy chava, tengas ese valor, que tengas ese apoyo de tu entorno, porque si no lo tuvieras tal vez no podrías hacerlo. Hablo de tus papás, hablo de tu mujer, hablo de tu hija, de tu gente que está cerca de ti, que te contienen y que te echan para adelante. Pero gente como tú hace mucha falta en este país. Te lo agradezco mucho. Y espero que haya mucha gente que hoy te esté viendo y diga, sí, yo me voy a unir, yo quiero ver cómo puedo ayudar. Porque creo que sí, el gobierno tiene muchas cosas que tiene que hacer, pero también nosotros como civiles tenemos la obligación de hacer cosas. Y todos podemos hacer algo, ¿no? Claro. También esta idea de decir, es que qué bueno que ellos hagan, o que ella haga, o que él haga. Oye, en México nadie podemos dar el lujo de no hacernos nada. Y a veces sí, yo no tengo dinero, yo no tengo tiempo, todos tenemos algo. Todos podemos hacer algo. Desde la trinchera que estés. Todo. Oye, yo soy arquitecto. Lleva un caso pro bono de la construcción de un espacio libre de violencia Es que yo soy productor de cine. ¿Qué tiempo donas para hacer videos para organizaciones de sociedad civil para que puedan comunicar su causa y su problema? Es decir, todos podemos hacer. O yo me coordino con mis amigas una vez al mes y compramos 2 o 3 cajas de pañales de adulto mayor y lo llevamos a la casa de personas adultas mayores más cercana a mi casa, ¿no? O sea, es cómo nos relacionamos como sociedad desde lo colectivo y no desde el individualismo. Porque hoy México es como muy individualismo. Solamente nos juntamos con desastres naturales, ¿no? Ahí sí, México, mira, se pinta solo. Pero en el día a día hemos normalizado muchísimo la violencia, la corrupción, la impunidad, y ya la aceptamos e incluso te puedo decir que somos parte de ella. Entonces, tú puedes poner la barda más grande aquí en tu casa. Tú puedes poner púas encima de tu casa. Tú puedes poner el perro asesino que cuide la puerta de tu casa. Pero si entran a robar a la casa del vecino, ¿te vale madres?
Sí, ¿no? exacto. O sea, entonces ahí creo que es donde podemos empezar a hacer cambios como mucho más puntuales. Fíjate que hay una canción de León Gieco que se llama Solo le pido a Dios. Y la frase es, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Ojalá que todo esto que estás hablando no nos acostumbremos a que suceda Claro. para de veras poder ayudar y hacer lo que tenemos que hacer cada quien desde la trinchera que sea, lo que acabas de decir, ¿no? Y que me parece súper importante y súper humanitario al fin del día, ¿no? Guau contigo, ¿eh? No, gracias Guau por contigo, invitarme. guau contigo, pues vamos un poco a lo banal, porque esto se llama abre la caja de, Ah, me y encanta. entonces Te abre decía, una cajita, la vamos- que quieras, Vamos por las 6 porque es la edad de mi hija. ¿eh? Las 6 porque es la edad de mi hija. Me parece divino. Tenemos 2 oportunidades, doctor. Ah, no, tenemos una. El agua es esencial para la vida. ¿Qué o quién te resulta a ti esencial para tu vida? Mi esposa. Podemos barajar rápido lo de mi esposa y mi esposo, porque, digo, yo lo sé, pero me gustaría que lo contaras rapidísimo. Tú te casaste con el papá de tu hija. Sí, Y el luego papá te, biológico de mi hija, sí. ajá, y luego te divorciaste y te casaste con una chava. Con Mariel. Ujú, sí. Y Mariel es algo del fútbol, ¿que Sí, no? sí, sí. Es representante de futbolista. Es la única mujer representante de FIFA de futbolistas en ¿Ves? México. Pues claro, tenía que ser una pareja, la única tal y la única tal, por supuesto. No, mi mujer es súper, súper chingona. El papá de mi hija es un gran hombre, es un periodista importante también en este país. Pero mi esposa es otro pedo. Se está rompiendo paradigmas en todos lados. Representa, por ejemplo, a Santi Jiménez, que es ahorita uno de los futbolistas más importantes a nivel internacional, que representa a México desde Holanda. Guti Gutiérrez, una serie de jugadores importantes. Y empezó desde abajo, desde nada, en un mundo donde predomina el machismo, el fútbol. ¿Siempre es estuvo una metida en cosa- el rollo del fútbol? Siempre. De hecho, ella no jugó en la selección, o sea, jugó un rato en la selección femenil, pero después ya no, porque no existía el fútbol femenil. Claro. Entonces, Mariel es de esos casos donde a ella le hubiera encantado ser futbolista, ella es buenísima, pero en la etapa en la que le tocó crecer, eso ni siquiera existía hoy en día. Entonces le tocó acomodarse en la representación y digo, hoy es una apasionada y ama profundamente su trabajo y bueno, somos una familia muy, muy feliz. Nuestra hija vive con nosotras y es una gran mamá, es una gran mujer, es una... ¿Quieres tener más hijos? Sí, estamos en eso, ya. Justo estamos en el proceso. Al ser 2 mujeres, pues es un proceso obviamente distinto al de una pareja heterosexual, entonces es un poco más de tiempo por los procesos que se tienen que llevar a cabo, pero ya tenemos por ahí, estamos El en espera. candidato. No, el candidato ya tenemos embriones. ¡Ah, qué Ya, padre! El candidato es mi hermano, mi donante es mi hermano. No, yo te voy a decir que eligieras a tu exmarido, pues No. para que fueran de la mismísima sangre. No, porque él ya se casó y ya tiene familia con otra mujer. Si no estaría con esta mujer, yo creo que sí se hubiera animado. Pero no, mi hermano con los óvulos de mi esposa, y yo los voy a cargar. ¡Ay, qué bonito Sí, todo! ha sido un proceso, fíjate que ha sido un proceso bien bonito porque fuimos a terapia los 3 y mi hermano es un hombre maravilloso, con los pies en la tierra, muy ¿Mayor o seguro- menor? Menor. Ok. Muy seguro de sí mismo, y consiste que dejó boquiabierta a la psicóloga que le puso enfrente las preguntas que quieras de, pero ¿qué vas a hacer cuando? Y hasta que se volteó y le dijo, ¿qué parte de que no son mis hijos no estás entendiendo? O sea, no te hace papá el poner la esperma, ¿no? Si no estaríamos descalificando a los papás adoptivos, a los papás, a los abuelos que fungen como papás, como mamás, etc. Y mi hermano es un gran tío. La verdad es que es un gran tío. Me dice lo que no está de acuerdo, siempre me lo va a decir, y se calla cuando se tiene que callar. Es un gran aliado, es un muy amigo mío. O sea, lo amo con todo mi ser. ¿Y fue estoy muy difícil llegar a esa afortunada. decisión, que tu mujer decidiera un sí o quién lo propuso, tú o ella? Mi hermano. Ah, él te dijo yo. Mi hermano dijo un día, como si necesitan algún día un donante, yo me ofrezco con mucho gusto.
Y entonces, como que ya barajeándolo con Mariel, fue, pero a ver, ¿cómo te imaginas? Y a Mariel le encantó la idea de que tuviera mis genes también, porque al ser mi hermano, pues, Claro. Y para mí, Mariel se aferró más con la idea de que fuera mi hermano. Yo estaba abierta a otras posibilidades, pero cuando Mariel dijo, no, tu hermano, yo dije 100% mi hermano. Pero para mí era muy importante, o es muy importante, que mis futuros hijos sepan de dónde vienen genéticamente. A mí el concepto del donante, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, de esta cosa que tienen Sí, los de la lugares de libreta esa que donación. te dan. Me cuesta trabajo porque, por lo menos el día de mañana, que mis hijos no van a tener papá. Es una realidad, ¿no? Pues mis hijos tienen 2 mamás y se acabó. Y esa es la educación que se les va a dar y punto. Es la maravilla de las familias diversas. Pero el día de mañana que entiendan que un esperma se junta con un óvulo y que eso crea un bebé, y entonces van a decir, y aquí hay 2 óvulos, y que entonces qué pedo, ¿no? ¿Quieres saber de dónde vienes genéticamente? Tu tío es quien puso el esperma. Perfecto. Y se acabó. Y van a saber de dónde vienen y no van a tener esta necesidad quizá de saber de dónde vienen genéticamente. Wow, Y eso a mí me da muchísima paz. Y se les explicará cuando ellos pregunten, no antes. Sí, cuando tengan que saber. Claro. Oye, qué lindo ha sido conocerte, Saskia. Al contrario, gracias por tenerme. Me ha rayado. No, muchísimas Y gracias. sé que la por gente va a estar tenerme. muy contenta de Te lo escucharte. agradezco. Gracias a ti. Y gracias a ti. Muchas Feliz, gracias por todo lo que haces. Feliz. Oigan, ya ustedes, los espero la semana que entra. Muchísimas gracias.